encadenados por la eternidad, condenados a un sufrimiento sin fin, un traidor retorciéndose de dolor, con veneno ardiendo en su piel. Esto es una parte de los castigos impuestos por los dioses, impuestos a aquellos que desafiaron su poder. En este video, exploraremos los 5 castigos más despiadados que han servido como advertencia a la humanidad durante milenios. Pero antes de sumergirnos en este oscuro viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora, acompáñanos en este viaje en búsqueda del conocimiento. Y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar hasta dónde llega la crueldad de los dioses. Devorado sin piedad por la eternidad, el tormento de Prometeo. Los dioses nunca perdonaban una traición. No importaba quién fueras, ni cuán noble fuera tu intención. Si desafiabas su autoridad, tu castigo no solo sería cruel, sería eterno. Prometeo era un titán con una visión diferente. Veía a la humanidad indefensa, temblando en la oscuridad, condenada a vivir como bestias. No podían protegerse, no podían construir, no podían avanzar. Y mientras los dioses observaban con indiferencia, él decidió actuar. Robó el fuego sagrado del Olimpo y lo entregó a los hombres. Con ese simple acto, les dio el poder de forjar armas, iluminar sus noches y cambiar su destino. Pero Zeus no vio un acto de bondad, vio una amenaza, un desafío a su supremacía, y por eso dictó un castigo que no tendría fin. Los dioses lo capturaron y lo llevaron a lo alto del monte Cáucaso, un lugar desolado donde nadie podría escuchar sus gritos. Allí lo encadenaron a una roca con grilletes inquebrantables. No podía moverse, no podía defenderse, solo esperar, hasta que su verdugo llegó desde el cielo. Un águila colosal descendió sobre él. Sus garras se clavaron en su pecho, y, sin demora, su pico perforó su carne. Prometeo gritó de dolor cuando la bestia hundió su cabeza en su interior, y comenzó a devorar su hígado. Mordisco tras mordisco, el órgano fue arrancado de su cuerpo, mientras el titán sufría sin poder hacer nada. Pero Zeus no quería que muriera. La muerte habría sido un escape, y eso era un privilegio que Prometeo no merecía. Así que cada noche, su cuerpo sanaba, la herida se cerraba, su hígado volvía a crecer, y al amanecer, el águila regresaba, una y otra vez, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. El titán que desafió a los dioses fue condenado a un tormento sin final. No importaba cuánto gritara, cuánto suplicara, cuánto resistiera. Su sufrimiento nunca terminaría. Hambre y sed eternas, el tormento de Tántalo. No hay peor castigo que el deseo insaciable, la desesperación de ver lo que más anhelas y saber que jamás será tuyo. Tántalo era un rey poderoso, pero también era arrogante. Se creía por encima de los dioses. No solo desobedeció sus leyes, sino que los desafió directamente. Robó su comida sagrada, intentó engañarlos y cometió un acto impensable. Sirvió la carne de su propio hijo en un banquete divino, como burla hacia su grandeza. Los dioses no toleraron tal ofensa. Su castigo sería un reflejo de su pecado, una tortura que le recordaría por toda la eternidad lo que había hecho. Lo llevaron a un rincón oscuro del inframundo y lo arrojaron en un hermoso lago de aguas cristalinas. A su alrededor, los árboles rebosaban de frutas doradas, brillantes, perfectas, pero todo era una cruel ilusión. Cada vez que Tántalo inclinaba su cabeza para beber, el agua se desvanecía ante sus labios resecos. Solo quedaba el lecho seco y agrietado del fondo. Cada vez que estiraba la mano para tomar un fruto, las ramas se alejaban burlonamente, dejándolo con el estómago vacío y la desesperación consumiéndolo. El hambre y la sed se convirtieron en sus verdugos, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Su castigo no era el dolor físico, era algo peor. Era el tormento psicológico de tener todo lo que deseaba al alcance de la mano y saber que nunca, jamás, podría obtenerlo. Así pagó Tántalo su arrogancia, no con la muerte, sino con el hambre y la sed eternas, atrapado en una broma cruel que jamás tendría fin, encadenado a la rueda del fuego eterno, el tormento de Ixión. No hay peor condena que caer en el olvido, ser reducido a un castigo sin fin, atrapado en un ciclo de dolor del que no hay escapatoria. Ixión fue un rey que tuvo todo,
poder, riquezas, el favor de los dioses, pero su ambición no conocía límites. Fue el primero en cometer un crimen imperdonable: derramar sangre familiar al asesinar a su propio suegro. Zeus, en un gesto de misericordia, lo llevó al Olimpo en busca de redención, pero Ixión no aprendió la lección. Su deseo lo cegó, y, en un acto de arrogancia suprema, intentó seducir a Hera, la esposa del dios supremo. Zeus no podía permitir semejante traición, pero en lugar de castigar a Ixión de inmediato, le tendió una trampa. Creó una nube con la forma de Hera y dejó que el rey creyera que había logrado su objetivo. Cuando Ixión se jactó de su hazaña, el Olimpo entero escuchó su burla. En ese momento su destino quedó sellado. Los dioses lo llevaron al inframundo, y allí, en el rincón más oscuro del Tártaro, lo encadenaron a una rueda en llamas. No era una simple prisión. La rueda nunca se detenía. Giraba sin cesar, consumida por el fuego, arrastrando a Ixión con ella por toda la eternidad. No había descanso, no había alivio, solo el giro incesante, el calor abrasador y la certeza de que nunca encontraría el fin de su tormento. Así terminó Ixión, el rey que quiso tomar lo que no le pertenecía, no con la muerte, sino con un castigo que no le permitiría olvidar jamás su pecado. Envenenado día tras día, el tormento eterno de Loki. No hay castigo más terrible que el de un traidor. Cuando la confianza es rota, no hay redención posible. Solo queda el sufrimiento, solo queda el castigo. Loki era un dios astuto, un embaucador que jugaba con la voluntad del destino, pero su naturaleza impredecible lo llevó demasiado lejos. Entre sus engaños y traiciones, cometió un crimen imperdonable. Provocó la muerte de Balder, el dios más amado del panteón nórdico. Con su caída, el equilibrio del mundo se rompió, y los dioses no podían dejarlo sin castigo. No sería rápido, no sería piadoso. Sería un tormento que lo haría maldecir su propia existencia. Los Aesir lo capturaron y lo llevaron a una cueva en las profundidades de la tierra. Allí lo encadenaron con las entrañas de su propio hijo, un recordatorio de la destrucción que había causado. Pero su tortura no terminó ahí. Sobre su rostro, los dioses suspendieron una serpiente, una criatura monstruosa que goteaba veneno ardiente desde sus colmillos. Cada gota quemaba su piel como si fuera fuego. Cada caída era un nuevo estallido de dolor insoportable. Loki se retorcía, convulsionaba, gritaba. Su sufrimiento era tal que sus espasmos hacían temblar la tierra misma. Pero no estaba completamente solo. Su esposa, Sigyn, permaneció a su lado, sosteniendo un cuenco para recoger el veneno. Lo llenaba una y otra vez, tratando de aliviar su tormento. Pero cuando el recipiente se desbordaba y tenía que vaciarlo, las gotas volvían a caer sobre Loki. Su piel se abrasaba, sus gritos resonaban en la cueva, y la tierra temblaba con su agonía. Este no era un castigo temporal. Los dioses no tenían intención de liberarlo. Loki quedaría allí, encadenado, sufriendo cada día, hasta que llegara el Ragnarok. Solo entonces, cuando el fin del mundo estuviera cerca, rompería sus ataduras para desatar la guerra final contra los dioses. Pero hasta ese día, solo había dolor. El castigo de Loki fue el precio de la traición, un sufrimiento que lo condenó a la desesperación, sin esperanza, sin escape, ahogados por la ira divina, el diluvio que arrasó a la humanidad. Los dioses no siempre castigan a un solo hombre. A veces, su furia cae sobre todos por igual. Y cuando eso sucede, no hay salvación, solo destrucción. La humanidad había sido creada con el propósito de obedecer, pero con el tiempo, los hombres olvidaron su lugar. Su corrupción creció, su ambición lo cegó, su maldad llenó la tierra. Creían que podían desafiar el orden divino sin consecuencias, pero los dioses observaban. Y cuando la paciencia llegó a su límite, tomaron una decisión. La humanidad debía ser borrada. El cielo se oscureció. Las primeras gotas cayeron con el peso de un presagio.
Luego, la lluvia se volvió torrencial. No era una simple tormenta, era un diluvio imparable, un castigo enviado desde los cielos. El agua subió con rapidez, devorando los campos, las casas, los templos. No importaba cuán alto corrieran los hombres, el agua los alcanzaba. Las ciudades fueron tragadas, los bosques arrancados de raíz. Los gritos de desesperación se ahogaron en la inmensidad del océano sin fin. Nadie escapó, nadie fue perdonado. Solo aquellos elegidos por los dioses recibieron la oportunidad de sobrevivir. En la tradición judeocristiana, Noé y su familia fueron advertidos. Construyeron un arca y esperaron mientras el mundo era reducido a nada. En la mitología mesopotámica, Utnapishtim fue el hombre salvado por los dioses antes de que la gran tormenta cayera sobre su civilización. Cuando finalmente las aguas retrocedieron, la tierra ya no era la misma, era un mundo nuevo, sin rastro de aquellos que habían caído en desgracia. Los dioses no dejaron restos de su ira, solo la advertencia de que la desobediencia podía traer el fin de todo. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.